Hola, el día de hoy vamos a desarrollar el tema de polígonos. Ustedes tienen en la separata toda la teoría sobre polígonos. Lo que yo voy a hacer ahora es explicarles los puntos más importantes de esa teoría. Entonces vamos a empezar. Polígonos. A ver, la teoría me dice que el número de vértices es igual al número de lados e igual al número de ángulos. Ahora vamos a ver si eso es cierto. En primer lugar voy a trazar acá un vértice, otro vértice, otro vértice y otro vértice. En total tengo 4 vértices. Me dicen que eso debe ser igual al número de lados. A ver, esta figura tiene un lado, 2 lados, 3 lados y 4 lados. Y también me dicen que debe ser igual al número de ángulos. A ver, yo tengo acá un ángulo, 2, 3 y 4 ángulos. Entonces, efectivamente, el número de vértices es igual al número de lados e igual al número de ángulos. Y eso es igual a un n. N representa el número de lados de un polígono. Ahora, les voy a mostrar las propiedades más importantes o las fórmulas que ustedes deben de memorizar para resolver todos los problemas de polígonos. Uno de ellos es la suma de la medida de los ángulos interiores. Cuando ustedes en un problema lean esta partecita, cuando les digan la suma de los ángulos interiores vale 400 o vale 700, acuérdense de frente de esta fórmula. ¿Ya? De esta fórmula. Esa fórmula la van a usar cuando ustedes vean que en el problema mencionen la suma de los ángulos interiores. Ya acuérdense muy bien de esa fórmula, que es 180 por n menos 2. Otra fórmula importante es el número de diagonales. Ustedes saben que n representa el número de lados de un polígono. Ahora, yo voy a trazar acá un rectángulo y de este rectángulo voy a trazar todas las diagonales. Por ejemplo, trazo esta diagonal y esta otra diagonal. Este rectángulo tiene solo 2 diagonales. Y para este problema, por ejemplo, yo puedo trazar todas las diagonales de un cuadrado, de un pentágono, de un hexágono. Pero ¿qué pasa si a mí me pidiesen que haya el número de diagonales de un polígono de 200 lados? Ahí no voy a ponerme a graficar y a trazar punto por punto cada diagonal, porque en realidad se me pasaría, bueno, me pasaría horas tratando de sacar el número de diagonales. Entonces, para simplificar ese procedimiento, existe esta fórmula. Esta fórmula me dice lo siguiente, que el número de lados multiplicado por el número de lados menos 3 entre 2 me va a dar el número de diagonales totales. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir lo siguiente. En primer lugar, ustedes saben que n es el número de lados. Ahora, esta figura tiene un lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados. Por lo tanto, n vale 4. Ese 4 lo voy a reemplazar en la fórmula y voy a poner 4, paréntesis 4 menos 3 entre 2. Ahora esto va a ser 4 por 4 menos 3 es 1 entre 2. 4 por 1 es 4 y 4 entre 2 es 2. Y si se dan cuenta es el mismo resultado que tenía cuando yo tracé las diagonales desde el rectángulo. Entonces, cada vez que a ustedes en un problema les pidan el número de diagonales totales, ya, el número de diagonales totales van a usar siempre esta fórmula. Ahora, acá tengo 4 fórmulas más. Tengo ángulo interior. Cuando ustedes en un problema les pidan el ángulo interior o lo mencionen, tengan siempre en cuenta esta fórmula, ¿ya? En realidad en los problemas de polígonos nos van a mencionar el nombre de las fórmulas y nos van a dar el resultado. Entonces lo que ustedes tienen que hacer simplemente es reemplazar. En vez de el texto que diga ángulo interior, simplemente lo reemplazan por la fórmula e igualan al número que le den, ¿ya? Al número que les estén dando. Ahora, en los ángulos exteriores y el ángulo central tienen la misma fórmula, 360 entre n.
Ahora, la última propiedad es número de diagonales desde un vértice. Esta fórmula es diferente al número de diagonales totales, ¿ya? Por ejemplo, yo voy a trazar el mismo rectángulo, el rectángulo que hice hace un momento. Y ahora, desde un punto voy a trazar una diagonal. En este caso, desde este punto solo puedo trazar una sola diagonal. Ahora, el problema, bueno, la fórmula dice, el número de diagonales desde un vértice es n-3. Entonces, ustedes saben que n vale 4. Ahora, ¿por qué? Porque este rectángulo tiene 1, 2, 3 y 4 lados. Esto lo voy a reemplazar en la fórmula. Entonces voy a tener a 4 menos 3 y eso es igual a 1. Entonces, efectivamente demuestro que para este problema, que el número de diagonales trazados desde un vértice es 1. ¿Ya? Entonces no confundan el número de diagonales desde un vértice con el número de diagonales totales. Ahora vamos con los problemas. El primer problema plantea lo siguiente. En un polígono regular, la suma de sus ángulos internos es 3780. Calcula el número de lados del polígono. A mí me están pidiendo el número de lados del polígono. Ustedes saben que el número de lados es n. Entonces me está pidiendo hallar n. Ahora dice, en un polígono regular, la suma de sus ángulos internos. La suma de los ángulos internos. ¿Se acuerdan que les dije que cuando mencionen los nombrecitos de las fórmulas simplemente reemplacen con la fórmula? Bueno, este es el caso. ¿Cuál es la fórmula de los ángulos internos, de la suma de los ángulos internos? Bueno, la fórmula es la siguiente, 180 por n menos 2. Y eso lo voy a igualar con 3780. ¿Ya? Eso es lo que van a hacer siempre. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer aquí es multiplicar. Voy a hacer 180 por n menos 180 por 2 es 360. Y esto es igual a 3780. Ahora, ese 360 va a pasar al otro lado a sumar y me va a quedar así, 180n igual a 4140. Ahora, lo que sigue es lo siguiente. Simplemente voy a poner que n es igual a 4140 entre 180. Y esa división es 23. ¿Qué quiere decir? Que el número de lados de ese polígono es 23. ¿Ya? Y eso es lo que me están pidiendo. Me piden el valor de n. ¿Cuánto vale n? 23. Ahora, de esta misma manera van a desarrollar el problema número 1 y el número 2. Así que pausen el video y comiencen a resolver. A ver, vamos a ver otro problema. Y dice lo siguiente. En un polígono regular, se sabe que el ángulo exterior y el ángulo central suman 72. Indica el perímetro del polígono, si el lado común mide 15. A ver, en primer lugar, un polígono regular, por ejemplo, voy a decir que este polígono es un polígono regular. ¿Qué se cumple ahí? Si este lado vale 15, este lado también va a valer 15, este lado también va a valer 15, este también va a valer 15 y este también va a valer 15. ¿Ya? Este es un ejemplo. Ahora, entonces, en un polígono regular se cumple que todos los lados tienen el mismo valor, en este caso es 15. Ahora, otra cosa que tengo que tener en cuenta es lo siguiente. Cuando a mí me hablen de perímetros, me están hablando de la suma de todos los lados. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo sumo esta parte, más este lado, más este lado, más este lado, más este lado, voy a obtener el perímetro. Para este problema, por ejemplo, para este ejemplo que he puesto del pentágono, yo podría decir que el perímetro sería igual a 5 por 15. ¿Por qué 5? Porque tiene 5 lados. Y 15 es el lado de la figura. Entonces, si yo multiplico 5 por 15, voy a obtener el perímetro. En este caso sería 5 por 5, 25, llevo 2, 75. ¿Ya?
El perímetro de este polígono sería 75. Ahora, en base a este problema que acabo de realizar, voy a resolver el problema principal. Entonces yo voy a decir lo siguiente. En el problema me dicen que yo tengo un polígono regular y su lado vale 15. Eso quiere decir que todos los lados que tengan, cada uno de esos lados vale 15. ¿Ya? Ahora, para hallar el perímetro me faltaría saber el número de lados. Entonces, ¿qué tengo que hallar? N. Ya, porque si yo tengo el número de lados y lo multiplico por 15, voy a obtener el perímetro, que es lo que me están pidiendo. Ahora, entonces vamos a encontrar N. Me dice, en un polígono regular se sabe que el ángulo exterior y el ángulo central suman 72. Ahora, ¿cuál es la fórmula del ángulo exterior? Es 360 entre 2. Entonces voy a poner acá 360 entre 2. Más el número, bueno, el ángulo central. El ángulo central también tiene la misma fórmula. 360 entre 2. Esto va a ser igual a 72. Bueno, acá no es entre 2, acá me he equivocado. Acá es 360 entre n, y acá también es n. Ahora, vamos a seguir. Entonces, si yo me doy cuenta de lo siguiente, estos son fracciones homogéneas, por lo tanto simplemente se van a sumar los dos elementos de acá arriba. Entonces digo 360 más 360, 770. Entre n es igual a 72. Ahora el n va a ir arriba a multiplicar y el 72 lo voy a mandar abajo a dividir y me va a quedar de la siguiente manera. 720 entre 72 igual a n. ¿Cuánto es 720 entre 72? Eso es igual a 10 y eso va a ser igual a n. Ahora, ya hallé el valor de n. Eso quiere decir que este polígono tiene 10 lados, ¿ya? El polígono tiene 10 lados. ¿Cómo puedo hallar el perímetro de ese polígono? Bueno, simplemente voy a multiplicar el número de lados por el lado, que es 15. Y va a salir que esto es 150. Entonces el perímetro de ese polígono es 150. ¿Ya? Esa es la solución a este problema. Ahora, de esta misma manera pueden resolver el problema 3 y el 4. Así que pausen el video y empiecen a resolver el problema 3 y el problema 4. Ahora vamos a ver otro problema. En un polígono se cumple que la suma del número de diagonales trazadas desde un vértice, ¿ya?, sumado con el número de lados es igual a 41. Indica el nombre del polígono. Ya bueno, en realidad lo que nos está pidiendo el problema es hallar n. Ya, porque si yo hallo el número de lados, voy a saber de qué polígono estoy hablando. Porque, por ejemplo, si n vale 5, sé que estoy hablando de un pentágono. Si n vale 7, sé que estoy hablando de un heptágono, ¿ya? Etcétera. Ahora, el problema dice lo siguiente. En un polígono se cumple que la suma del número de diagonales trazadas desde un vértice más el número de lados. Entonces, ¿cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula del número de diagonales trazadas desde un vértice? La fórmula es n menos 3. Ahora me dicen más el número de lados. Ustedes saben que el número de lados es n. Y me dicen que esa suma vale 41. Ahora yo digo n más n, 2n. Y esto va a ser igual a 41. Ahora, lo que yo voy a decir es lo siguiente. Este menos 3 pasa como más 3. Y me va a quedar 2n es igual a 44. Y digo n va a ser igual a 44 entre 2. Y n va a ser igual a 22. Eso quiere decir que ese polígono tiene 22 lados. ¿Ya? Ese polígono tiene 22 lados. Ahora, de esta manera van a resolver el problema
Si no me equivoco, es el problema 5, el problema 6 y el problema 7. ¿Ya? Entonces, pausen el video y comiencen a resolver. Ahora vamos a ver el último problema. El último problema me dice lo siguiente. En un polígono regular se conoce que el número de diagonales trazadas desde un vértice es igual a 12. Calcula la medida de un ángulo interior del polígono. A ver, en primer lugar me están hablando del número de diagonales trazadas desde un vértice. ¿Cuál es la fórmula cuál es la fórmula para hallar el número de diagonales desde un vértice? Esa fórmula es n menos 3. Y me dicen que eso vale 12. Eso significa que n vale 9. O sea, ese polígono tiene 9 lados. Pero a mí no me están pidiendo eso. ¿Qué me están pidiendo? Me dicen, calcula la medida de un ángulo interior. Ahora, ¿cuál es la fórmula para hallar la medida del ángulo interior? Bueno, la fórmula es la siguiente, es 180 por n menos 2 entre n, y esto va a ser igual ¿a cuánto? A ver, acá me dice, calcula la medida de un ángulo interior. Ya, bueno, esa es la fórmula. Entonces, yo ya sé cuánto vale n. N vale 9. Ese 9 lo voy a reemplazar en esta fórmula. Y una vez que lo reemplace me va a salir el ángulo interior. Entonces, en vez de poner n, ¿qué voy a poner? Voy a poner 9. Entonces voy a poner así, 180 va a ser igual a 9 menos 2, todo entre 9. Y acá me va a quedar así, 180 por 9 menos 2 es 7, entre 9. Ahora, ¿cuánto es 180 por 7? Eso es igual a 1260, ¿ya? 1260 entre 9. Ahora, entre 9 va a ser igual a 140. ¿Qué quiere decir? Que el ángulo interior de ese polígono es 140. Entonces, para este problema, en la primera parte me dicen que el número de diagonales trazadas desde un vértice vale 12. El número de diagonales trazadas desde un vértice, la fórmula es n menos 3, y eso lo he igualado a 12. Cuando resuelvo esa ecuación me sale que n es igual a 9. Hasta ahí todos creo que es entendible. Ahora, la segunda parte del problema me dice, calcula la medida de un ángulo interior. Ahora, la fórmula para hallar el ángulo interior, ya, la fórmula es esta. Esta es la fórmula. Ahora, simplemente, yo ya tengo el valor de n. N vale 9. Entonces, simplemente donde yo veo un n, lo voy a cambiar por el 9. Y eso es lo que he hecho acá. Y simplemente me sale que para este problema el ángulo interior vale 140. Ahora, de esa misma manera van a resolver los problemas que faltan. Ya saben que si tienen alguna duda pueden preguntarme. Ya pueden mandar audios, pueden textear o pueden mandarme fotos de sus problemas resueltos, y si tienen algún error ya se los voy corrigiendo. Ya, eso sería todo por el día de hoy. Espero que puedan haber entendido todo lo que he explicado. Y bueno, gracias.